Y lo que vamos a ver hoy es algo esencial. La vida cristiana es una vida sobrenatural. ¿Sí o no? La vida cristiana es una vida sobrenatural porque está basada e impulsada en un Dios sobrenatural. Y es guiada por la enseñanza de la palabra de Dios, que es la Biblia, que es un libro sobrenatural. Y para ello, el Espíritu de Dios nos permite vivir una vida que va más allá de una vida natural vivida en nuestras fuerzas. La unción del Espíritu Santo nos permite vivir esa vida. Y esa vida es posible porque Jesús vino a este mundo, se hizo hombre, murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó y al resucitar nos impartió el Espíritu Santo. Por eso decían en los textos que hemos leído previamente, os conviene que yo me vaya. Claro que nos conviene. No habría, sin el Espíritu Santo no habría iglesia ni vida sobrenatural. Hay dos tipos de vida. La vida biológica y la vida espiritual, que algunos estudiosos le llaman vida neumática, de neuma, espíritu. La vida cristiana no es una vida biológica, es una vida que se sale de esta esfera del mundo material y que nos permite no solo comprender, sino vivir de una forma limpia y santa. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. Ángel, diligente como él solo, capaz como pocos, dispuesto y además no le gusta que lo mencionen en público. No me importa, Ángel, te queremos, te apreciamos. Él es joven, es soltero, tiene trabajo, ahí lo dejo. Esto me lo permito porque tengo confianza con él. ¿Cuál es la verdadera actividad del Espíritu Santo? Lo que no y lo que sí. Mirad, esto es esencial y esto es base para lo que vamos a ver. La actividad y el propósito del Espíritu Santo es exaltar a Jesús. Por cierto, felicito al grupo de alabanza, acertadísima la canción, lema sobre la serie del Espíritu Santo. Déjanos ver. O sea, lo que el Espíritu Santo hace, la meta del Espíritu Santo, la meta de su vida, es glorificar, apuntar, revelar, ensalzar. Es el gran agente publicitario de Jesús. Quiere que lo conozcan, que el mundo conozca a Jesús. El Espíritu Santo no habla de sí mismo. Veréis algunos libros que hay por ahí que hablan del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es discretísimo. Es el ninja de Dios. Ves que hace cosas, pero a él no lo ves. Cuando Jesús habla con Nicodemo, le dice, oye, ¿cómo es esto de nacer de nuevo? Y dice, mira, esto es como el viento. ¿Tú ves el viento? No se ve. Pero sí ves el efecto del viento. Tú no ves al Espíritu Santo, pero ves el efecto del Espíritu Santo en las personas. Así es el Espíritu de Dios. Invisible, intangible, discreto. El objeto es exaltar a Jesús, dar a conocer a Jesús y santificar al creyente. Y mirad, lo que no hace el Espíritu Santo es exaltar a los hombres. No exalta a los hombres o producirnos experiencias placenteras. Si algunos, que escucháis muchas cosas que se dicen hoy en iglesias que no enseñan la Biblia o que enseñan otro tipo de cosas, el Espíritu Santo no ha sido dado para proporcionarnos una especie de spa divino, una euforia, sensaciones. Y ojo, no me estoy riendo. El Espíritu Santo sí produce paz, pero el propósito del Espíritu Santo no es simplemente sensual o recreativo. El Espíritu Santo toma a hombres y mujeres pecadores y los hace santos y nos permite vivir esa santidad. Es más, no podemos vivir una vida cristiana plena sin la actividad del Espíritu de Dios en nosotros. Sin la unción y sin la llenura del mismo. Quizá me estoy adelantando, pero vamos a hablar al final de la llenura del Espíritu Santo. Y si te vas antes de que acabe la reunión y no entiendes ni oyes lo de la llenura del Espíritu Santo, cómo ser lleno, pues vivirás una vida miserable, triste, solitaria, mediocre. Así que quédate.
Muy bien, la anatomía de la unción. Siguiente diapositiva. Mirad, esto que voy a hablar lo voy a ir de pasada. Sé que algunos estáis haciendo fotos a las pantallas. No hace falta que hagáis fotos a las pantallas porque en el grupo de WhatsApp tenéis las notas donde están las fotos, las capturas y mucha más información. Yo voy a ir aquí un poquito rápido porque esto es más una clase en ese sentido, pero en las notas tenéis referencias bíblicas y mucha más información en detalle. Yo voy a ir un poquito de puntillas. En el Antiguo Testamento había un aceite especial, un aceite que se utilizaba para momentos y ocasiones especiales. Le llamaban el aceite santo. Este aceite llevaba aceite de oliva, pero además este aceite llevaba 4 elementos que eran mirra, canela, cálamo y casia. Y si leéis la Biblia, veréis que la Biblia dice, y esto solo lo puedes utilizar para esto, no lo puedes utilizar para perfumarte, para decir, un día me voy a poner guapo y voy a salir de mi tienda en el campamento de Israel y me voy a echar el aceite santo. No, era un pecado grave utilizar el aceite de la unción para cualquier cosa que no fuera. Era santo porque estaba destinado a fines santos. Y con ese aceite, lo vamos a ver más adelante, se ungía, se derramaba en reyes, sacerdotes, profetas y luego más cosas, que lo veremos luego. En hebreo, la palabra mashá significa consagrar, separar, también ungir. De ahí viene la palabra Mesías, el ungido. En griego, la palabra crisma significa el acto del ungimiento, el mismo acto, y de ahí viene la palabra Cristos, el ungido, y cristianos, los seguidores del ungido. ¿Ok? Y esto es importante entenderlo porque todo el simbolismo bíblico que habla del ungimiento del Espíritu Santo es una especie de guiño, guiño al Antiguo Testamento diciendo, ¿os acordáis cuando consagraban a un sacerdote que utilizaban ese aceite santo y lo derramaban? Cuando ungieron a Aarón y lo pusieron empapado del aceite santo, le goteaba por la cabeza, por las barbas, le goteaba por el efod, todo él estaba empapado, consagrado por el aceite santo, diciendo, ahora, Aarón, tú vas a ser sacerdote. Y esta es una misión, un oficio divino para el cual has sido apartado. Así que esto es importante, y cuando luego se habla del Espíritu Santo y de la unción, es ese guiño, guiño, recuerda, flashback, al Antiguo Testamento y el acto de ungir. Vamos a ver ahora las 5 esferas de la unción en el Antiguo Testamento, o 5 usos de la unción en el Antiguo Testamento. Normalmente, si lees una teología sistemática, se habla de 3, pero yo voy a hablar de 5, voy a ser un poquito más generoso, no soy yo el único que piensa esto. La unción, el acto de derramar, consagrar, mashá, apartar, se utilizaba para ungir a reyes que tenían una función esencial en Israel. Cuando Saúl, el rey Saúl, primer rey de Israel, fue ungido por Samuel, tomando una redoma de aceite y lo ungió al rey David cuando lo ungieron en Hebrón, antes de que gobernara en Jerusalén, y al mismo rey Salomón. El rey era la autoridad de Dios en la tierra. Tenía la obligación de leer la Biblia todos los días para gobernar y ser justo. Y era un representante del gobierno de Dios. Los sacerdotes eran ungidos también, con ese aceite santo. El primero, Aarón y sus hijos, consagrados, santificados, dedicados al servicio de Dios. Los profetas, esto suele olvidarse a veces, el mismo profeta Eliseo, ¿no? Es ungido. Alguien llamado para una misión divina, ser la voz de Dios en tiempos difíciles, apartado por Dios. Objetos, no solo se consagraba o se ungía a personas, se ungía a objetos. El arca, el tabernáculo, el santuario, los utensilios del templo. El templo había
menaje, esto suena así un poco profano, perdonadme, pero había cuchillos, tazones, cosas de esas. Todos estos elementos eran ungidos con ese aceite santo, se les ungía con la idea de que nadie podía utilizar ese tazón, por ejemplo, para otra cosa que se le ocurriera a él. Esto era para el templo. Como decía Beni con la ofrenda, ¿no? Nosotros tenemos la ofrenda, algunos pagáis el diezmo, o apartáis el diezmo, y ese diezmo tú lo apartas y no lo dices, no, este es para comprar el pan. No, lo dedicas para eso y nada más. Pues pasa lo mismo con los objetos sagrados. Y hay casos especiales como son los patriarcas. Salmo 105, ¿no? No toquéis a mis ungidos. Y a lo mejor ellos no habían sido ungidos en el sentido físico de derramar aceite, pero sí eran apartados por Dios y eran escogidos por Dios. Y por supuesto, tenemos el caso especial, el ungido de los ungidos, el Cristo, el ungido. Siguiente diapositiva, y aquí vemos en Jesús, estoy corriendo, ¿estáis bien? ¿Alguien siente mareo? Puede poner la cabeza entre las rodillas, se les pasará. Bueno, Jesús es el ungido por antonomasia, es el cumplimiento que reúne además esos tres oficios divinos. Jesús es rey, Jesús es sacerdote y Jesús es profeta. Y algunos se preguntarán, ¿y cuándo fue ungido Jesús? ¿Hubo algún sacerdote que derramó? No. Pero hubo alguien, que es el Elías de los últimos tiempos, Juan el Bautista, que fue a bautizarlo y ahí el Espíritu Santo vino visiblemente sobre él y ahí comenzó su ministerio. Jesús es rey. Dice Mateo 21:5, ¿no? Cumpliendo una profecía, dice, mira, hija de Sión, aquí viene tu rey, viene a ti, la entrada en Jerusalén, que hemos celebrado también. Jesús es sacerdote, pero es sacerdote no según el linaje aarónico de los sacerdotes. Jesús, dice Hebreos, que es sacerdote de una categoría superior, sacerdocio según el orden de Melquisedec, un sacerdocio eterno. Los sacerdotes, sabéis que se morían y había que reemplazarlos, porque eran hombres mortales. Jesús es sacerdote en el sentido de que es un sacerdote inmortal. Y es sacerdote en un sentido nuevo, porque él es sacrificio, víctima y ofrendante, sacerdote. Él se ofrece a sí mismo por nuestros pecados y, como inmortal que es, sigue vivo para representarnos ante Dios. Y Jesús es profeta, ¿no? Como anunció, ¿no? Profetizó Moisés, dijo, después de mí se va a levantar un profeta de entre vuestros hermanos como yo. Oídle a él. Esto dice en Deuteronomio 18:15, asunto que es mencionado en el libro de Hechos por los apóstoles, diciendo, ¿este es Jesús? ¿Os acordáis que Moisés dijo que se iba a levantar un profeta como Moisés? Bueno, este es Jesús. Y él es el cumplimiento de esa profecía. Así que Cristo no fue ungido con aceite, sino con el Espíritu Santo, y esto está relacionado con nosotros, los creyentes. ¿En qué sentido? Siguiente diapo, Ángel. Jesús hemos dicho que es sacerdote, rey, es profeta, y nosotros, el creyente, está unido a Jesús de tal manera que él, en cierto sentido, también es virrey, cosacerdote y profeta. ¿En qué sentido? El creyente, bajo la autoridad de Jesús, bajo su autoridad real, también un día se levantará para reinar con Cristo en un nuevo mundo, nuevos cielos y nueva tierra, y bajo la autoridad de Cristo, como el nuevo Adán que gobernaba la creación, Jesús es el nuevo Adán, los creyentes ejerceremos esa autoridad, bajo su autoridad. Como rey, como sacerdote, los creyentes también ofrecemos 3 tipos de sacrificios espirituales, dice la Biblia. Nuestros cuerpos los ponemos al servicio de Dios, nuestra alabanza y nuestra intercesión. Y como profetas, la Iglesia, los creyentes, somos profetas en el sentido mucho más amplio que un profeta como Jonás, que decía, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Fin. Nosotros tenemos más que un juicio.
tenemos un anuncio de paz. Y el creyente anuncia a este mundo el evangelio de paz, unas buenas noticias de reconciliación. Dios se ha hecho hombre y ha hecho posible tu perdón. Esta triple unción de Jesús llega hasta nosotros como cuerpo de Cristo. Y vamos a ver algunas aplicaciones. Aquí me quiero detener un poco más. Siguiente diapositiva. Algunas aplicaciones sobre la unción. Todo lo que hemos visto antes he ido rápido. Podía detenerme muchísimo más. Pero tenéis las notas y las vais a leer, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién va a leer las notas? Levante la mano, por favor. ¿Quién va a leer las notas? ¿Solo 4 personas? ¿Quién va a leerlas? ¿Solo 3 personas? Habéis levantado la mano, todos los demás son testigos. ¡Ay de vosotros! Si no leéis las notas. Vamos con algunas aplicaciones muy prácticas. ¿Esto qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo con mi vida? Pues tiene que ver todo. Mirad, hemos dicho que la unción es la actividad particular del Espíritu Santo a los creyentes. El Espíritu Santo, ¿sabéis qué hace? Nos abre los ojos. Nos abre los ojos y nos permite ver que Jesús no es solo un buen hombre, no solo es un profeta o un revolucionario, o peor aún, un mentiroso o un señor que decía cosas raras. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Cuando Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién soy yo? Ahí había algunos que estaban más despistados, pero alguien con mucha determinación dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dice, mira, esto que tú dices, esto no es cosa tuya. Esto te lo ha revelado el Espíritu de Dios. Todo creyente que confiesa que Jesús es el Señor, solo puede decirlo si el Espíritu de Dios le lleva a verlo. Hace tiempo un buen amigo mío, un joven de la iglesia, que había vivido apartado, su madre no dejaba de llamarme, habla con mi hijo, típico de madres, ¿no? Pobrecita, sufriendo. Y yo le llamaba al hijo, pero el hijo me ignoraba. Años. Y de pronto algo pasó y el hijo volvió al Señor y ya estoy terminando el discipulado con él. Y él me decía, Julio, yo no sé en qué momento mi mente hizo clic. Esto es difícil de entender, porque el Espíritu de Dios es muy misterioso. ¿En qué momento mi mente hizo clic y pensé, estoy perdiendo mi vida? Si Jesús es lo más valioso, lo más precioso, lo más glorioso, ¿cómo puedo perderme esta vida? ¿Y cuál fue mi respuesta? ¿Sabéis qué le dije? No lo sé. El Espíritu de Dios es muy misterioso. Tu mente hizo clic porque pudiste ver a Jesús. Dice 1 Corintios, capítulo 2, versículo 11, estamos hablando de la actividad del Espíritu de Dios. Dice así, voy a usar la Nueva Traducción Viviente, que aquí algunos somos muy fans. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Dice más adelante, los que no son espirituales, dice el versículo 14, no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo, no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Lo que quiere decir aquí la palabra de Dios es que hay un conocimiento espiritual que obra el Espíritu de Dios, que nos permite conocer a Dios. Y muchos de los que estáis aquí, que sois creyentes, decís, oye, toda mi vida está escuchando lo mismo. O sea, me he visto todas las clases de escuela dominical, franelógrafos, canciones, versículos bíblicos. Pero ¿en qué momento lo vi? Ese es el Espíritu de Dios mostrándote el Evangelio. Mirad, siguiente diapositiva. En 1 de Juan, capítulo 2, versículos 19, está en las notas, leerlo con calma, yo lo voy a leer ahora también, y dice así,
hablando de falsos maestros. Hace poco hemos estudiado Primera y Segunda de Pedro y hemos hablado bastante de los falsos maestros. Dice, esta gente salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen salido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Por cierto, si hay un texto claro del Nuevo Testamento donde se hable de manera expresa de la unción del Espíritu Santo, es este. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 19 en adelante. Dice, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Os doy contexto. Un contexto que es muy actual. Si alguien es hijo de Dios y ha sido ungido, conoce al ungido. De hecho, en griego, en el original, lo que dice es... vosotros tenéis la unción del Santo y podéis conocer al ungido. Esto es lo que dice literalmente el texto. Es decir, el creyente tiene todo lo que necesita, primero para conocer a Dios, para relacionarse con Él y para seguir andando en una vida sobrenatural. Pero ¿qué ocurre? Que en esos tiempos, y en estos también, se levantaron hombres que decían, ¿habéis oído hablar de la unción? Yo tengo la unción. Tú no, tú eres low cost, tú eres un cristiano de bajo coste. Tú eres segunda categoría, hay clase turista y hay clase business, y yo soy clase business, por decirlo de alguna forma. Yo soy el ungido. Yo tengo la unción. Y si tú quieres prosperar en tu vida cristiana, necesitas mi ministerio. Porque yo sí tengo la unción. Y aquí está diciendo Juan, que vosotros tenéis la unción. No os dejéis manipular. Hermanos, cuidado con el liderazgo que crea dependencia del líder. Cuidado, alarma, alerta con el liderazgo que crea dependencia del líder. Es que sin este pastor yo, mi vida, necesito a ver qué me dice este domingo, como el horóscopo, ¿no? Una especie de horóscopo santo, ¿no? A ver qué me va a decir. Cuidado con esa clase de autoritarismo espiritual que aquí el apóstol Juan combate. Cuidado con el liderazgo que se exalta a sí mismo y no a Cristo Jesús. Y esto se ve mucho. Y cuidado, porque los que predicamos, los que hablamos en público, tenemos una gran responsabilidad y a veces podemos sentirnos tentados a contar anécdotas personales donde quedamos como los guapos y los listos de la historia. Y por cada falso profeta hay una iglesia que aplaude al falso profeta y dice, qué guapo eres, eres único. Cuidado. Cuidado con los liderazgos que aseguran ser un canal exclusivo de bendición y de gracia. Eso no es lo que la Escritura enseña. Vosotros, hermanos, tenéis la unción del Santo. El propósito de la unción es exaltar a Jesús. El propósito del Espíritu Santo es darlo a conocer, no a nosotros. Cuidado con las predicaciones que no exaltan a Jesús. Como decía Tim Keller, si el tercer punto de tu predicación no es Cristo, has perdido el tiempo. Cuidado con las canciones de alabanza. Hoy me ha encantado la alabanza, siempre me gusta. Pero cuidado con las canciones de alabanza que lo que exaltan es la sensualidad, lo bien que me siento con Dios en mi vida. O que nosotros, ¿no? Estas letras que están enfocadas en una especie de contemplación extática de cómo estoy yo, cómo me siento. Cuidadito. Y la canción del Espíritu Santo matiza de forma fantástica todo lo que es la predicación de hoy. Cuidado con las oraciones y participaciones en el tiempo libre, hermanos, admitidme esta reprensión amorosa. Cuidado con las oraciones y con las participaciones del tiempo libre que no exaltan a Jesús. Esto lo decía con mucha gracia el pastor Israel Montes, ¿no? Que decía el espíritu del solomillo. Cuidado con el espíritu del solomillo, que es solo mi yo. Y todo ser humano quiere meter ahí, contar su película, contar qué es lo que le ha pasado
y un poquito de protagonismo. Somos como el niño que en la función de Navidad de pronto hace el payaso para que todos le miren, ¿no? Y tener su minuto de gloria. No, que Jesús tenga su minuto de gloria. Y tú da un paso atrás, como Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. ¿No te molesta, Juan, que Jesús tiene más popularidad que tú? Y Juan dice, ¿qué va? Para eso he venido yo. Para que Jesús tenga todo el protagonismo. El Espíritu Santo permite al creyente conocer la verdad, andar en la verdad, vivir en la verdad. Y la pregunta es, ¿cómo? Pues en la siguiente diapositiva vemos un resumen. Dice, lo hemos leído varias veces, Juan capítulo 16, versículo 12, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar o soportar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, fijaos lo que dice, ¿cómo se describe el Espíritu Santo? El Espíritu de verdad. No dice el espíritu de la risa floja, no dice el espíritu del desmayo, no dice el espíritu de esas sensaciones agradables, no, el espíritu de verdad, porque Él viene a deshacer la mentira del diablo en este mundo, sus fantasías, sus teorías, con las cuales el diablo engaña a la gente y las extravía con religiones, políticas y filosofías que no valen para nada. Son distracción mientras tu vida se pasa. El Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. El Espíritu Santo es discreto, lo hemos dicho, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Y dice, Él me glorificará. Juan capítulo 16, Él me glorificará. El Espíritu Santo apunta a una persona, a Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Sin la ayuda del Espíritu Santo no hay crecimiento espiritual ni progreso espiritual. El Espíritu Santo obra la verdadera transformación en el creyente porque exalta a Cristo. Y esto es posible por la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo y la ayuda del Espíritu Santo que nos permite recordar todas las cosas y conocer al Jesús revelado en la palabra de Dios. ¿Cómo? Siguiente diapositiva. ¿Cómo ser llenos de Dios? ¿Cómo ser llenos de Dios? Mirad, ¿tú quieres ser lleno de Dios? Pues, amigo, amiga, hermano, hermana, vas a tener que hacer cambios prácticos en tu vida importantes. Pasa tiempo en la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios con el objetivo de conocer a Dios. Se ha metido a veces una idea un poco rara, que es, cuidado con volverte un teórico y con la letra de la palabra de Dios. ¿No? A ver si tu cristianismo es demasiado intelectual. Mira, yo no conozco a un solo cristiano espiritual que no esté empapado de la palabra de Dios. Que viva. ¿Qué dice el Salmo 1? Un hombre de Dios, una mujer de Dios, es como un árbol que está plantado junto a una corriente, está instalado en la palabra de Dios. Él no es un turista en la palabra de Dios, él vive allí. Él está arraigado por la mañana, a mediodía y por la tarde. Él vive en la palabra de Dios. Su mente está llena de la palabra de Dios. Decía John Piper, haz de la palabra de Dios tu suprema autoridad intelectual y emocional. Me parece que refleja muy bien cómo debe vivir un cristiano intensamente la palabra de Dios. La forma más directa de oír a Dios es a través de la palabra de Dios. ¿Tú quieres oír a Dios? Lee la Biblia. ¿Tú quieres oír a Dios audiblemente? Lee la Biblia en voz alta. Es la voz de Dios. Es Dios hablando. Es Dios hablando. Y ahora, ¿esto cómo se hace? Es algo cotidiano. Dios es un ser relacional. Él nos anhela. Me maravilla que Dios desea tener contacto conmigo cuando podría tener contacto con Francis Schaeffer, que es un tío más interesante y más leído que yo. Pero el Dios de Jesucristo quiere tener contacto con Julio Martínez, que es un mindundi. Dios desea relacionarse contigo. ¿Y cómo? Pues tú coges tu Biblia
y lees. Y respondes, Señor, esto no lo entiendo. O Señor, ayúdame a practicar esto es lo que tú quieres para mí, pero yo no soy capaz de perdonar así. Yo no soy capaz de librarme de esta amargura que tengo. Ayúdame. Y lees la Biblia y hay una promesa y la anotas. Señor, ayúdame a basar mi vida y mi estabilidad emocional no en base a mis sensaciones cambiantes, que tú sabes cómo soy, Señor, que es que me vengo arriba, me vengo abajo, sino en las promesas de tu palabra. Que esto se me clave. Lees la Biblia y encuentras palabras que expresan mejor que tú lo que tú podías decirle a Dios. Y de pronto dices, tú eres mi pastor, Señor. Tú eres mi roca firme y en ti confiaré. Y la palabra de Dios te ayuda a orar y a decir cosas que tú querías decir, pero que no salían de ti. Así que es, como dice aquí, un diálogo activo. Él te habla, tú le hablas. Y para ello, hermanos, tenemos que cambiar nuestros hábitos de piedad. Esto es importante. Tenemos que cambiar nuestros hábitos de piedad. Creo que el cristianismo evangélico, nosotros, hemos llegado a un estándar de piedad express, de devocionales express, 15 minutos y a correr. O media hora. Ostras, media hora. Cuidado, media hora ya estás camino de ser el apóstol San Pablo. Media hora. ¿Dónde vamos? Casi un capítulo de Netflix. Tenemos que cambiar nuestros hábitos y estándares de piedad. En este mundo que nos bombardea, que nos inunda la mente, porque este mundo quiere apoderarse de tu mente, de tus pensamientos, quiere que estés canturreando y que esté... El otro día me gusta mucho la publicidad, es un tema que me apasiona mucho. Y leía un libro de publicidad y de marketing y decía, oye, qué eficaz es la publicidad, que hubo un accidente aéreo en Turquía. Hubo un accidente aéreo en Turquía y en la caja negra del avión, que se graba todo lo que había en cabina, mientras el avión caía en picado, el piloto se puso a cantar una canción de elegía. En plan, no sé, una canción turca de elegía, en plan, elegía, fulanito, la va más blanco. Y dice tú, madre mía, ¿cómo se apodera de nosotros la publicidad, las ideas de este mundo? No podemos permitir abrirle la puerta de nuestra mente a cualquier cosa. Si tú quieres ser un hombre o una mujer de Dios, tienes que estar saturado de la palabra de Dios. Y eso implica cambiar ese raquitismo, esa anorexia espiritual, por grandes atracones, grandes banquetes, largas sobremesas con Dios. Un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Siempre me conmovió uno de mis primeros pastores, Enrique Mier, que cuando se jubiló, un hombre profesional, muy ocupado, un hombre de Dios, me dice, Julio, me di cuenta de que toda mi vida he arañado la superficie. Y sé que hay mucho más, percibo que hay mucho más, hay más en Cristo, hay más en la palabra, pero creo, fijaos qué humildad la de este hombre, no creo que fuera tan superficial, pero él lo percibía así, creo que mi vida es muy pobre, muy superficial. Y el Espíritu de Dios nos dice, como le dijo Jesús a Pablo hoy, boga mar adentro, zambúllete, involúcrate. Si quieres ser un cristiano que se salga de lo promedio, tienes que vivir una vida más extraordinaria y más radical. La palabra de Dios y el Espíritu Santo nos han sido dados para vivir vidas de resurrección y vidas limpias. Y si te preguntas por qué te arrastras, quizá es porque comes poco. Que el Señor nos ayude a vivir y a poner los ojos en Jesús. El Espíritu Santo está deseando que conozcas a Jesús. Y si hay alguien que esta mañana dice, eso está muy bien, pero yo he intentado ser cristiano, tengo un mensaje para ti. Ser cristiano es imposible para ti. ¿Quieres ser cristiano? No puedes. Pero lo deseo mucho, no puedes. Pero y si me empeño, abandona toda esperanza. Hace tiempo un amigo mío me decía, me acuerdo que hubo una predicación, hubo un llamado, y este chico era un chico joven,
levantó su mano, ¿no?, manifestando que quería aceptar a Jesús. Y yo pensaba que ese chico era creyente y digo, pero tío, ¿por qué has levantado la mano? Yo pensaba que eras creyente. Y dice, sí, no, nunca te habías convertido. Y dice, sí, me he convertido como 7, 8 veces. Pero quiero que esta sea la buena. Y a lo mejor esta es tu experiencia, te has convertido 7, 8 veces. Bueno, quizá te has convertido o has experimentado renovaciones en tu andar con Jesús. Y quieres que esta sea la buena. Mirad, puedes jugar a ser religioso. Eso sí funciona. Si quieres ser religioso, sí, eso sí te lo compro. Puedes vestirte religioso en tus tiendas religiosas, comprarte Biblias religiosas y asistir a iglesias religiosas. Y hablar religioso para consternación y aburrimiento de tus amigos y vecinos. Pero te estarás engañando a ti mismo, porque estarás maquillando una realidad que sigue siendo la misma. Por dentro seguirás igual. Me gusta mucho el programa de 12 Pasos de Alcohólicos Anónimos, que empieza diciendo: reconocimos que nuestras vidas eran ingobernables y decidimos ponernos en manos de un poder superior. Bueno, dice, tal como lo concebimos. Mirad, ese poder superior se llama Jesucristo. Jesucristo es el poder superior que va a vencer tu incredulidad, tus miserias, tus adicciones, tus fuerzas limitadas, tu pereza, tu vaguerío, y hacerte un hombre santo, una mujer santa. El Espíritu de Dios que abrió los ojos del apóstol Pedro puede abrir tus ojos esta mañana para que veas a Jesús. Y dice la Biblia, y esto es fácil o difícil, es súper fácil, cerca de ti está esta realidad, en tu boca, en tu corazón. Había un ciego que quería ver a Jesús y lo único que hizo fue gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Di lo mismo. Clama a Él. Señor, te quiero ver. Aquí hay un montón de gente evangélica rarísima que dicen que ven a Jesús. Y debo ser yo el único ciego, porque yo no lo veo. O están zumbaos y soy yo el único cuerdo, o resulta que es verdad, que soy ciego. Que es que no veo esa realidad espiritual que eres tú. Ponlo a prueba y dile: Señor, yo quiero ver. Y te quiero ver. Espíritu de Dios, muéstrame a Jesús. Revélame a Jesús. Revela mi condición pecadora, mi miseria. Ayúdame a verme tal y como soy. Cuidado que eso es doloroso. Pero ayúdame a ver igual la grandeza de mi pecado, la grandeza y el poder de ese Salvador para rescatarme. Y esa es la actividad del Espíritu de Dios. Esto no es para la élite espiritual. Esto es para la gente derrotada, incapaz de ser cristiano. Y si quieres saber más, estamos encantados de hablar contigo. Vamos a orar, vamos a hablar con Dios. Señor, tan cierto como que tú existes y que estás aquí y que te conmueve, Señor, nuestra ceguera espiritual. Te conmueve, Señor, nuestras vidas mediocres. Tú enviaste al Salvador, a Jesús, la puerta abierta al abrazo del Padre. El colirio, Señor, para nuestros ojos incapaces de verte. Aplica, Señor, ese colirio a cada uno de nosotros. Señor, mueve en cada uno de nosotros el deseo de ver a Jesús. Mueve en cada uno de nuestros amigos, Señor, el deseo de ver a Jesús, de salir de la ceguera y de una vida horizontal para vivir una vida vertical y sobrenatural. Señor, permítenos, Señor, dolernos de nuestros pecados de verdad, dolernos de nuestra miseria de verdad, experimentar profunda decepción de nosotros mismos y un profundo deseo de arrojarnos en tus brazos para ser salvados. Hijo de Dios, ven a nosotros y tómanos, sálvanos. Llévanos al Padre, llévanos al gozo y a la seguridad del perdón.
Que Cristo Jesús sea glorificado hoy en nuestras vidas. Que Cristo Jesús, Señor, sea glorificado, Señor, en nuestra forma de vivir. Y ayúdanos, Señor, a vivir una vida intensamente feliz contigo. En el nombre de Jesús.